programa universitario pues está presentando este decálogo, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está presentando este decálogo sobre derechos digitales. Específicamente lo ha elaborado el Tlatelolco Lab, que es este esfuerzo interdisciplinario de investigadores universitarios que analizan todo el ecosistema, sobre todo de las redes sociodigitales. Y en este decálogo, pues hablan precisamente de que se tenía una idea equivocada de que las redes sociales pues eran la libertad absoluta, y en realidad se ha dado ya un análisis importante por parte de este Tlatelolco Lab de que pues no necesariamente son las herramientas que todos creíamos, las herramientas ideales para la participación política y la emancipación social. En este análisis hecho por este equipo interdisciplinario del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, específicamente sobre el área de Tlatelolco Lab, pues se dieron a la tarea de investigar cómo estaba la correlación de fuerzas en estas redes sociodigitales, y descubrieron diversos fenómenos que atentan contra la libertad de expresión e incluso contra la propia democracia. Esto por parte de intereses y actores antidemocráticos, además de que en esta correlación de fuerzas pues también se ha ampliado ya la hegemonía de las grandes compañías como Google, Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. Esto por encima incluso de la libertad y la organización ciudadana. Por eso este Tlatelolco Lab pues se dio a la tarea de no solo digamos, analizarlo al interior de este esfuerzo universitario, sino incluso analizarlo a través de terceros, cómo es que estaba el entorno sociodigital, y ya pues llegaron a la conclusión de promover este decálogo por los derechos digitales, un decálogo que pues resulta ser bastante urgente, pero que también necesita el acompañamiento del poder legislativo. Esto porque para aterrizar este decálogo pues se requieren cambios legales, y aquí entra otra parte que tiene que ver con el hecho de que cada vez que se intenta regular internet, que se habla de la legislación hacia este espacio cibernético, pues también empiezan las teorías de la conspiración, de que ahora quieren limitar nuestras libertades, pero en ese sentido este decálogo que presenta el Tlatelolco Lab, el decálogo de los derechos de las personas usuarias de redes sociodigitales, pues es muy claro a la hora de establecer estos 10 puntos fundamentales. El primero de ellos se refiere a al derecho a la libertad de expresión en redes sociales y derecho de réplica. Para ello, pues ellos indican que estas plataformas de redes sociales deberán proporcionar a sus usuarios mecanismos de apelación y restitución de contenidos a respecto de sus políticas de moderación, así como el deber de buscar de manera proactiva la menor afectación al pleno derecho a la libertad de expresión de sus usuarios, siempre con actuación ex post. Las plataformas tendrán un plazo máximo de 24 horas para responder este tipo de solicitudes. Esto, por supuesto, en un ámbito ideal donde ya estuviera legislado. Además, estas plataformas de redes sociales se constituyen como responsables solidarias de los sujetos obligados cuando se trate de contenido mediante inserción pagada en términos de la ley reglamentaria del artículo 6 constitucional en materia de derecho de réplica. Como parte del derecho de réplica, la plataforma está obligada a garantizar que la respuesta llegue mínimamente
al mismo número de personas que la publicación original. Esto, por supuesto, ante los múltiples abusos que se han dado en estas redes sociodigitales, en las cuales pues se difunden campañas de desprestigio y también se difunden pues estas incluso difamaciones, abiertas difamaciones, como las que ya veíamos en el quién es quién en las mentiras de la semana, esta sección que tiene la Presidencia de la República en las conferencias matutinas del día miércoles. En un segundo tema, este decálogo pues establece el derecho a la disposición de los datos almacenados en las plataformas de interoperabilidad. Al respecto, pues se señala que las personas usuarias tienen el derecho a disponer en todo momento de los datos que hayan proporcionado a las plataformas, los que éstas hayan generado a partir de su uso e interacción, a decidir sobre la eliminación parcial o total de los mismos. También tienen derecho a la interoperabilidad o portabilidad del conjunto de datos otorgados y generados en una plataforma a otra de su elección. Se prohíbe también que plataformas terceras generen ganancias con datos extraídos de otras plataformas, todo lo anterior a través de mecanismos claros y comprensibles para las personas usuarias, así como el deber de las plataformas de difundir estas prerrogativas que la ley establece. Y es que cada vez que usamos estas redes sociales, nosotros mismos aportamos datos personales, datos privados, incluso fotografías, imágenes de nosotros mismos, y todo esto se va almacenando en sus servidores y no sabemos qué pasa con toda esta información. Tienen expedientes prácticamente de casi todos nuestros gustos, y de ahí pues también este otro elemento que tiene que ver con el asunto de pues la utilización de estas informaciones con fines, por ejemplo, publicitarios o propagandísticos. Está en el caso ya muy marcado de la propaganda, pues todo lo que se descubrió en Europa, en Inglaterra específicamente, con estos temas de Cambridge Analytica. Eso también en Estados Unidos, y todo el uso de Facebook y estas redes sociales para imponer la idea de que hay personas en la política que son contrarias a, digamos, el interés común. Esto a partir, por supuesto, también de todo este tema de falsedades. En un tercer punto, este decálogo pues indica que se trata de un derecho a un entorno veraz, propuestas de combate a las fake news en las redes sociales y mensajería privada. En este sentido, pues nos dice que es una obligación fundamental de las plataformas y el organismo regulador garantizar un espacio digital libre de procesos o cadenas masivas de desinformación, de tal suerte que, buscando generar seguridad jurídica, se definen algunos conceptos clave que afectan un entorno veraz, tales como desinformación, discurso de odio, servicios de mensajería y verificadores de contenido. Voy a ir un poco más rápido porque ya estamos a punto de entrar con nuestros entrevistados. En el punto 4 nos habla del derecho de las infancias al uso seguro de las plataformas de redes sociales. En el punto 5, derecho a la defensa constitucional de derechos fundamentales frente a actos emitidos por plataformas digitales. En el sexto, derecho electoral y las plataformas de redes sociodigitales. Séptimo, derecho a la transparencia en materia de administración de contenidos en redes sociales. Y en el octavo, derecho a la no discriminación y a la vida libre de violencia en redes sociales. El noveno, derecho a la ciberseguridad. Y en el décimo, el derecho a las identidades en las redes sociales. Pues parte de este decálogo, los 10 puntos que integran este decálogo de forma pues muy resumida, pues para dar paso a estas entrevistas que vamos a tener.
en este programa, y también decir que será este decálogo presentado el próximo lunes, este decálogo por los derechos de las audiencias de redes sociales será presentado el 27 de marzo en Tlatelolco Lab, justamente en esta... en este contexto estarán presentes los investigadores de Tlatelolco Lab el próximo lunes 27 de marzo para presentar los detalles de este decálogo. Será a las 6 de la tarde en la Torre UNAM Tlatelolco, ubicada en Ricardo Flores Magón, número 1, Colonia Nonualco, Tlatelolco, en la Ciudad de México. Y estarán presentes también algunos legisladores para atender ya a esta situación. Y ya tenemos con nosotros a los investigadores del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y también Sociedad para darnos detalles de este tema tan relevante. Se trata de el doctor Rodrigo Ardibson de Sousa, investigador en Derechos Digitales, Privacidad y Tecnopolítica, y también de Ricardo Miranda. Él es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM. Actualmente es doctorante en Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, director editorial de la revista Tlatelolco y miembro del equipo jurídico del Tlatelolco Lab en el programa universitario. Además, sus líneas de investigación son marxismo y derecho, crítica del modelo jurídico neoliberal, procesos electorales y democracia, derechos humanos y derechos digitales. Pues nos da mucho gusto recibirlos. Muy buenos días, Rodrigo Ardison de Sousa. Buenos días. ¿Qué tal? Buen Y día. también buenos días a Ricardo Miranda. Hola, buen día. Pues preguntarles justamente en este entorno del decálogo que nos están presentando, pues qué tan viable es que una iniciativa pues transformadora de este entorno que pareciera pues ahí dejado pues a que las mismas redes sociales o los usuarios de estas redes sociales lo regulen, y ahora pues se propone ya abiertamente que sea por medio de un marco jurídico nacional, como se tenga acceso a redes justas, a redes sociales que no discriminen a las personas, pero también que permitan la libertad de expresión y que no atenten contra la democracia. ¿Qué tan viable sería para un país como México que este debate legislativo pues no se encuentre con una resistencia que advierta quizá una mordaza, que es lo que siempre se dice, que están censurando tal o cual cosa cuando se quiere regular? En este caso, ¿qué tan viable sería que este decálogo se hiciera realidad para el bienestar de quienes somos usuarios de estas redes sociodigitales? ¿Empiezas, Ricardo? ¿Empiezo yo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo contesto, yo empiezo contestando. Bueno, yo, como igual se escucha, no soy mexicano y veo que eso no es un dilema necesariamente mexicano, es un dilema que está en todo el mundo. O sea, no es, es un tema muy difícil de regular. O sea, vivimos y tenemos una experiencia en Internet que es un espacio libre, un espacio que buscamos la libertad, pero al final terminamos viendo que no era un espacio libre. O sea, el tecno-optimismo que había en los 90, que todos creíamos que sería un lugar, un espacio de encuentro, de poder producir algo nuevo, al final nunca aconteció, nunca se dio. Entonces creo que hay una necesidad de pensar la regulación. Hay muchas formas de pensar Internet y de la más importante es construir una cultura de derechos digitales, porque la gente como que no se siente parte de Internet, o sea, sus datos no son parte del cuerpo del sujeto. Entonces, como se aleja mucho del sujeto y la gente no entiende que es propietaria de esos datos. La gente sabe que es propietaria de su coche, que es propietaria de su casa, pero no sabe que son propietarios de sus mismos datos. Entonces, lo que proponemos aquí es en un espacio bastante reducido, porque lo estamos hablando justo de derechos digitales en redes, en plataformas
O sea, no hablamos de toda Internet. Internet tiene mucho que regular y mucho que ser conversada. Nosotros creemos que la regulación de redes sociales es un primer paso para empezar a regular y a pensar toda la regulación posible y la cultura de Internet en ese mundo. Entonces, eso que intentamos en ese momento es un primer paso. Y bueno, explicando un poco de la idea del decálogo, que es junto con el decálogo se lanza también una plataforma, porque no creemos que nosotros tenemos la razón en cómo regular Internet. Nosotros tenemos una propuesta de cómo regular Internet. Algunos puntos que nos parecen importantes para empezar el diálogo, para empezar el debate, y junto con ella se lanza esa plataforma y la plataforma va a estar abierta por unos 60 días para que la gente pueda comentar, debatir y producir otro contenido. Entonces lo que queremos es construir una propuesta que sea ciudadana. Empezó con nosotros, pero pasamos de eso a la ciudadanía e intentamos discutir eso con ONGs, con un consejo asesor de altísima calidad. O sea, intentamos entre todos pensar que sería lo mejor para Internet, construir un espacio que sea más democrático, realmente democrático. Por eso el decálogo es un primer saque, un saque que tenemos hace un año, que lo producimos con mucho cariño, cuidado y estamos dialogando con todos y todas que quieren participar de ese diálogo. Entonces, un poco nada más para aclarar qué es el diálogo, cómo se da el diálogo, qué es el decálogo y cómo lo pensamos para un futuro y justo para disputar el espacio legislativo en México, un espacio que sea democrático, que sea amplio, un poco eso. Ricardo, no sé cómo, si quieres seguir. Sí, muchas gracias. Regresando un poco a la cuestión de qué tan viable pudiera ser, yo creo que siendo realistas sí es un poco complicada que esta iniciativa quizá pueda avanzar eh, en sede legislativa, y no solo por un tema mexicano, sino como bien decía Rodrigo, en el mundo estos temas son complicados, son escabrosos, etcétera, y se prefiere muchas veces no meterse a intentar una regulación, pero pues esa tampoco es una salida, porque actualmente ya existe una regulación. ¿Cuál es la regulación? Pues la regulación privada, la que las redes sociales deciden. Si ustedes se fijan, cualquier red social tiene sus normas, sus políticas de privacidad, sus políticas de uso, etcétera, y eso ya es una regulación y la están decidiendo las redes, pues digamos, de manera unilateral, ¿no? No están consultando a los usuarios, no están consultando a los gobiernos, etcétera. Entonces, regulación ya hay. Es un poco para irnos también quitando un poco esta idea que mencionabas también, Nancy, sobre que luego también cuando se marca este debate se menciona mucho que se va a coartar la libertad de expresión o va a haber alguna censura o leyes mordaza o cosas de ese estilo, pero pues no se ve que ya estamos en ese escenario, ¿no? Las redes sociales bajan contenido, las redes sociales difuminan o restringen alcance de ciertos posts, tweets, contenidos, etcétera, y entonces estamos en la regulación privada. Pero independientemente de que esto sea viable, no sea viable, sea difícil, pues nosotros tenemos que hacer algo. Como decía, la regulación privada ya está y no porque sea difícil avanzar esto en sede legislativa o desde el Estado o el poder público, no lo vamos a intentar. Entonces, justamente este es un primer intento para abrir el debate, además en México, que me parece vamos un poco atrasados. Estos temas ya se han hablado en Europa, en Estados Unidos, hay incluso precedentes judiciales, legislación estatal, etcétera. Y nosotros acá en México, pues ya nos estamos atrasando y el Internet y las redes sociales nos están rebasando. También quería preguntarles porque pues este decálogo surge después de un análisis de lo que está pasando en estas redes sociodigitales y en ese análisis pues ustedes han observado que ya hay elementos que con intereses muy específicos que son contrarios a la libertad de expresión, pero sobre todo a la democracia, es decir, elementos que ya operan en estos espacios cibernéticos, sobre todo en las redes sociodigitales,
que tratan de imponer pues algunas ideas antidemocráticas o incluso difunden plataformas políticas con este tipo de intereses antidemocráticos y el caso de Cambridge Analytica pues digamos que luego nos viene a la mente. En ese sentido preguntarles si ustedes han observado ya específicamente de quiénes, qué actores se trata que están atentando constantemente contra la libertad de expresión y también con la democracia. ¿Cuáles serían los elementos más recurrentes en el caso mexicano, en el caso brasileño, o incluso cómo se podría contribuir con este decálogo a neutralizar estos intereses en caso de que en algún momento, pues por lo menos en México, sí se pudiera llegar a esta regulación por la vía del poder legislativo, ¿no? Porque también ya nos decía, pues acertadamente Ricardo Miranda que pues las empresas sí regulan, ¿no? El tema es que no toman en cuenta a nadie. Entonces, ¿cómo podríamos identificar también nosotros como usuarios de estas redes a estos actores con intereses pues contrarios al bien común? Eh, el tema, o sea, hay varios momentos. Es súper complicado decir, mira, cuáles son los actores, porque esos actores siempre lo hacen de una forma anónima, siempre lo hacen de forma muy sutil. Entonces, lo que buscamos aquí, más que nada, es generar al usuario protocolos claros de acción. O sea, las plataformas necesitan avisar cuándo van a bajar una cuenta, cómo tengo el derecho a apelar si no estoy de acuerdo que me quiten la cuenta o si tengo un contenido que es considerado inválido. Entonces, lo que buscamos en ese decálogo, más que identificar los sujetos, es producir protocolos que sean claros, que el usuario al momento que entra al mundo de Internet sepa, yo tengo ese derecho y lo voy a utilizar, tengo esa forma de acción y lo voy a hacer y lo voy a ejercer. Entonces, un poco la idea es, más que identificar los actores, pensar en cómo la gente puede, a partir de protocolos claros, resistir. Un poco la propuesta aquí es la autorregulación regulada. Es un término igual bastante nuevo, pero un poco lo que estamos intentando es decir, mira, las plataformas, ustedes tienen que hacer cargo de ese entorno no veraz que se genera, pero nosotros les vamos a decir cómo. Entonces, por eso la idea de, a partir de leyes, intentar definir protocolos. Un poco creo que es ese el plan del decálogo y creo que el plan del debate en el mundo. El debate en el mundo, por ejemplo, citaste el caso brasileño, el caso con Bolsonaro, o sea, cuando gana Lula, lo primero que hace es proponer una ley en contra de las fake news. Es un problema porque también se puede generar un montón de censura. Hay que cuidar y hay que abrir ese debate para que sea un debate público, un debate ciudadano, porque queremos ver los límites de la sociedad que tenemos, hasta cuándo podemos avanzar y hasta cuándo tenemos que parar. Entonces, un poco es el debate, identificar los actores es un segundo momento. El primero es generar protocolos de acción que sean muy claros para nosotros y que las plataformas nos avisen, mira, aquí están los procesos, es así que se da el proceso. Un poco es eso lo que estamos proponiendo en ese momento. Y de aquí hay mucho más que avanzar, pero creo que tenemos un primer acercamiento a esos procesos y creo que es un proceso muy válido que estamos intentando construir. Esa pregunta es bastante relevante. Es complicadísimo identificar estos actores, como ya mencionaba Rodrigo, que pudieran atentar contra la democracia o tener algún espíritu antidemocrático. Pero justo yo creo que algunos de los mecanismos o algunas de las formas en que pudiéramos comenzar a hilar o a jalar la hebra, pudiera ser justamente concientizando a la ciudadanía en que, como lo decía también Rodrigo al principio, pues nuestros datos personales están en posesión de las redes. Y las redes, y aquí tendríamos que meternos con el modelo de negocios de las redes, que me parece mencionabas un poco antes de que entráramos al aire nosotros dos. ¿Cuál es el modelo de negocio de las redes? Pues nuestros datos personales, ¿no? En apariencia ellos no nos cobran económicamente, en dinero, por decirlo de alguna manera,
pero pues porque ahí con lo que estamos pagando es con nuestros datos personales. Con nuestros datos personales las plataformas los venden a terceros. Aquí viene muy bien el caso que también mencionabas de Cambridge Analytica, pero ese es el más famoso. Diariamente las plataformas comparten nuestros datos personales con otros terceros, ¿no? Anunciantes o proveedores de ellas, etcétera. Y ahí es donde uno pudiera comenzar a jalar el hilo en el sentido siguiente. Google, por ejemplo, hay un apartado en donde tú te puedes meter a la configuración de privacidad, puedes tener disposición de tus datos, etcétera. Y en cualquier política de privacidad de las redes se menciona que tus datos se comparten con terceros. Entonces, un primer punto pudiera ser comenzar a preguntarles a las plataformas digitales, oye, ¿con quién estás compartiendo mis datos personales? ¿Con qué tercero los estás compartiendo? Y ver que nos empiezan a responder y con base en eso nosotros comenzar a darnos una idea y decir, oye, pues este anunciante yo nunca, o esta persona yo nunca he interactuado con un tweet, con un contenido, con lo que sea referente a este anunciante, ¿por qué tiene mis datos personales, no? Entonces ahí pudiéramos comenzar como una primer semilla a andar en el camino. Desde luego, por ejemplo, esos datos no los tienen de inmediata disposición. Por ejemplo, yo ayer estaba consultando mis datos, qué datos almacenados tiene míos de Google, y hay un apartado, como mencionaba, que dice que se los dan a terceros, pero no me dice cuáles son esos terceros. Entonces yo pudiera preguntarle a Google, tengo mi derecho de acceso a la información y Google es un sujeto obligado en términos de la legislación mexicana, con quiénes han compartido esos datos y por qué a esos sujetos, a esos terceros. Y ya veremos qué nos responde Google y ahí, con base en lo que nos responda, nosotros pudiéramos acudir a ya defensa judicial de nuestros derechos. Justo también por eso el decálogo, uno de los derechos es esa, la defensa constitucional contra los actos de autoridad, contra los actos de las redes sociodigitales. Porque, por ejemplo, si Google no me da una respuesta satisfactoria a lo que yo le pregunté, la legislación actualmente es un poco ambigua. Yo creo que hay mecanismos que se pudieran accionar para obligar a Google que me dé la respuesta que yo considero adecuada, pero estaríamos como en una indeterminación, ¿no? Algunos jueces pudieran darnos la razón y otros no. Entonces, también el decálogo, por eso es importantísimo ese derecho de la defensa constitucional frente a actos de las redes sociales, porque ya quedaría claro a los jueces que tienen que proteger nuestros derechos frente a actos también de redes sociales. Y justo, bueno, sobre este tema de los abusos y algunas arbitrariedades que encarnan estas empresas, grandes corporaciones, como pudiera ser el caso de Google o de Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, pues justo preguntarles qué tanto se puede avanzar, porque finalmente estas empresas pues actúan como lo que son, ¿no? Y como corporaciones tienen también sus mecanismos para tratar de influir sobre todo en el ámbito legislativo, ¿no? En México se les conoce como cabilderos, en Estados Unidos pues como todo este lobby, pero al final siempre tienen sus propios mecanismos para corromper a las autoridades. Y en este sentido, pues, ¿qué papel juegan estas empresas dentro de un contexto donde hay otro tipo de abusos, donde entran terceros para tratar de imponer, pues, estas agendas antidemocráticas e incluso contrarias a los derechos humanos que todos tenemos, a la libertad de expresión, a el acceso a la información, etcétera? Y también preguntarles, pues, justo por esta otra parte de que si tú no aceptas las reglas de estas empresas, pues te dejan fuera de esas redes sociales. O sea, no hay manera, no hay un punto medio. Si tú dices, no estoy de acuerdo con tu forma de llevar todo el tema de mis datos personales, pues estás fuera, o sea, te quedas a un lado de estas redes. Entonces, ¿eso cómo impacta también en el tema de los propios usuarios y cómo quedan pues a merced de todos estos abusos de las empresas? Si quieres empezar un poco, Ricardo, para variar el orden. Vale, vale. Sí,
Yo creo que hay aquí también tenemos que avanzar en otros sentidos. Hacer solo una legislación que procure regular las redes sociales, si no se acompaña de otras acciones, pudiera quedarse bastante coja. Como mencionas, estas empresas son empresas y además son transnacionales, tienen un poder impresionante, ¿no? Cualquiera de ellas, Google, Twitter, Facebook, TikTok creo que ni siquiera tiene sede en México, por ejemplo, entonces contra ellos estamos todavía más a merced, digámoslo, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos recientemente se ha desatado un debate para que TikTok se haga una especie de sucursal de TikTok en Estados Unidos y ya no estar transfiriendo datos de las personas estadounidenses hacia la matriz que es en China. Entonces sí, estas redes tienen un enorme poder y por eso justamente es que tenemos que empezar a verlas como actores políticos, como actores con intereses comerciales, etcétera, y que no solo son proveedores de tecnología, ¿no? Como luego les gusta definirse a sí mismos para evadir ciertas legislaciones o la mayoría de legislaciones. Y una de esas otras acciones que deberían de acompañar a la regulación de las redes sociales, por ejemplo, es comenzar a pensar las redes sociales desde otros horizontes. No pensarlas como empresas privadas o con fines privados meramente, sino que además hay que avanzar hacia una idea de redes sociales comunes, ¿no? Ni siquiera públicas, sino comunes. Por ejemplo, en algún momento me parece que el presidente López Obrador habló de crear una red social mexicana. En Estados Unidos, Donald Trump creó su propia red social, etcétera, ¿no? Entonces, ya muchos actores se están dando cuenta, actores de peso político importantes, económico, etcétera, que las redes sociales tienen este enorme poder del que estamos hablando y que hay que encontrar alternativas. Entonces, yo creo que una primera de ellas, como mencionaba, es entender a las redes sociales como más allá del estado, de la división entre público y privado, sino como una idea de lo común, en donde todos interactuamos, todos actuamos, y hacen negocio ellos, las grandes plataformas, con nuestros datos, con nuestras interacciones, con muchas cosas que nosotros damos y entonces, en algún sentido, pues nosotros tendríamos que tener derecho también a participar, si bien como de la protección constitucional y de quizá de algunas ganancias, ¿no? ¿Por qué no nos consideran las redes sociales y hacen negocio con nuestros datos como socios, por ejemplo? Entonces, ahí entra de fondo la idea de que las redes sociales siguen siendo empresas transnacionales y que están a los intereses del capital transnacional. Entonces, habría que avanzar en esa dirección, en desligar las redes sociales de los propósitos y de los fines del capital internacional y avanzarla en un entorno de derechos y de redes sociales comunes. Y pues esto desde luego ya va también en una confrontación directa con el modelo jurídico neoliberal o con el modelo económico neoliberal. Tendríamos que también empezar a superar ese modelo por esta vía o por estas otras vías. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dijo Ricardo. Yo creo que igual en ese momento como que la propuesta es abrir el debate. Tenemos algunas acciones que buscamos para abrir el diálogo con las plataformas también, porque, o sea, están en México y ya, o sea, están consolidadas. No podemos prohibir la plataforma, no buscamos prohibir las plataformas. Lo que queremos es que tengan, como había comentado, protocolos claros, formas de acción claras, y adentro del Congreso seguramente también tiene el lobby muy fuerte, tiene el cabildeo, o sea, hay muchas formas de intentar disputar la ley. Lo que nosotros aquí queremos es abrir el debate a la ciudadanía y con las mismas plataformas. Un poco lo que comentamos muchas veces internamente es que la propuesta de regulación de Internet tiene que partir de una búsqueda de consensos. Y claro que jamás el consenso ciudadano va a estar junto con el consenso de las empresas, pero necesitamos hacerlo. Y como es una plataforma internacional, tenemos formas de construir eso porque existen jurisprudencias en el mundo. O sea, hasta hoy no se utilizan tanto las jurisprudencias de cortes internacionales, pero en ese momento, con el tema de Internet, cada vez se utiliza más. Se construyen protocolos internacionales porque tenemos toda la gobernanza de Internet abierta en el mundo. O sea, igual es un poco falsa esa idea porque está todo centrado en Estados Unidos. Los principales órganos de decisión están en Estados Unidos. Es falso que sea mundial.
hay una centralidad de la red que es muy clara. El tema es que nosotros, al momento que queremos mantener las plataformas y las queremos cambiar, queremos generar estándares muy claros, tenemos que abrir el diálogo y lo estamos haciendo desde la vía ciudadana, desde la vía legislativa y seguramente adentro de la Cámara y del Senado vamos a proponer un debate con las plataformas y que vengan a explicar por qué, cómo funciona. Y nosotros igual con ellos vamos a debatir, proponer y de preferencia lograr legislar con los protocolos más avanzados que tenemos en el mundo para que las redes sociales tengan un estándar claro en México, que no sea y no sean libres como imaginan las grandes plataformas, que sea libre como piensa el Estado mexicano y los ciudadanos de México. Un poco esa es la idea.